Hola chicos, literatura 151. Un poeta grande, Antonio Machado, hermano de Manuel Machado que vimos en el movimiento anterior, en el modernista. Por cierto que Antonio también empezó deslumbrado como su hermano por el modernismo, con su música, con su luz, con su sonoridad, con su esplendor, con todos sus atavíos. Pero luego se dio cuenta de que la real estética para él era algo más profundo y que el protagonista ya no era la nota musical ni la pincelada de color, sino que era la palabra y buscó profundidad en la palabra. Antonio va a ser un poeta profundo. La generación del 98 dio mucha más importancia al contenido que a la forma, cosa que la forma había sido el no va más para los modernistas. Pero bueno, empiezo con un poquito haciendo la biografía o la vida de Antonio Machado, un sevillano que nace en una casa memorable, más que en una casa, en un palacio, el Palacio de Dueñas, un palacio que desde muy antiguo, ya por el siglo XV o XVI, una familia proveniente del norte se instala en Sevilla, compra unos terrenos al lado del monasterio de las Dueñas, que eran una congregación religiosa encargada de el servicio a las personas nobles de la realeza, que era lo que se denominaban dueñas, entonces se llamaban las dueñas. Y de ahí se le llamó luego, cuando en los siglos venideros se fue toda esa propiedad adornando, llenando de obras de arte, monumentos, etcétera, y de riqueza y de esplendor, se le llamó palacio. Y se le llamó el Palacio de Dueñas por el vecino monasterio del que seguramente ahora ya no queda, me parece, no lo sé. Bueno, pues ahí, en uno de los momentos en que ya era propiedad de los duques de Alba, allá en el siglo XVII a principio, me parece que empezó a ser de los duques de Alba, uno de ellos quiere marcharse al extranjero y dice, ¿qué voy a hacer yo con este palacio? Dice, muy fácil, lo divido en viviendas. Hizo 12 viviendas. En una de ellas nace nuestro Antonio y su hermano Manuel. ¿De quién? Pues de una confitera del barrio de Triana, castiza, y un abogado. El padre es un abogado y al mismo tiempo periodista y con un hobby que le marcó su vida y también un poquito la de sus hijos, que fue el estudio del folclore andaluz, o sea, de la cultura popular. Y si populos era demo, pues a este señor, algunos lo califican de demólogo, que sería estudiante o estudioso del demo, del producto popular. Otra cosa es ser demófilo, que sería pues aficionado, amante de. No, era demólogo. Estudió todo el folclore, sobre todo de la canción y de la producción poética, lo estudió científicamente, su padre. Nace allí este niño, el segundo, después de Manuel. Manuel era el mayor. Luego vendrían otros 7 hermanos. Familias súper numerosas de la época. Por influencia de su abuelo, que también se llamaba Antonio como él, le dice a Ginés de los Ríos en la Institución Libre de Enseñanza de Madrid, oye, ¿no tienes ahí un hueco para mis nietos? Que yo quiero que estudien con tus sistemas, con estos sistemas que están revolucionando la pedagogía y la didáctica en España. Y él le dice, sí, sí, cómo no faltaba. Y su abuelo, antes de llevarlos a Madrid, dice, pero a ver, venid aquí, pobrecicos, que os vais a ir a Madrid, en Madrid no hay mar, no hay playa, dice, y aquí la tenemos más cerca, dice, pues vamos a ir primero a Huelva y ahí veréis el mar, el océano Atlántico. Los llevó en una especie de excursión, algo más completo, ¿no? Y allí conocieron el mar, y de allí ¡pum!, a Madrid. En Madrid, en el de la Institución Libre de Enseñanza, que era para las primeras edades en principio, pues
nuestro personaje Antonio no fue muy aplicado. No sé. Quizás por falta de interés, por falta de capacidad, quién lo sabe. Lo que pasa es que esto va a ser un borroncillo, un constante, una línea torcida a lo largo de su vida. Ya lo veremos, porque sale de esta institución libre de enseñanza, donde sí, le enseñarían y le harían excursiones naturistas por el Guadarrama y allí sacó de provecho luego hacer unos versos preciosos sobre el Guadarrama. Pero lo que se refería a las lenguas, a la gramática, al castellano y al latín, no se le dio muy bien, porque cuando fue a hacer la reválida al instituto famoso de San Isidro de Madrid, le suspendieron, le catearon las dos, le castearon castellano y latín, que se supone que luego pues las recuperaría con aquel sistema de que lo que no has aprobado en junio, pues te presentas a septiembre. Luego de ahí pasó o realizó la matrícula en otro instituto famoso, el Instituto Cervantes, y allí para hacer el bachiller. Y allí le dieron las uvas, le dieron las horas. Llegó a los 20 años y todavía no había sacado el bachiller. Total que, mientras tanto, en su casa no habían ido bien las cosas económicamente. Y estos dos mozalbetes, tanto Manuel como Antonio, en vez de poner un poquito manos a la obra y levantar la economía de la casa, se iban dando a la farándula, a los toros, bueno, una vida feliz. Y cuando ya no aguantarían más la presión de su pobre madre, que estaría ahí abroncándoles, pues dijeron, mamá o madre, nos vamos a París. París, la meca de Europa, la meca de las ideas nuevas, de las revoluciones, de donde está todo lo que puede existir y existe hoy. No va más. Van a París y allí, pues sí. ¿Qué descubren? Pues descubren la cultura francesa, perfeccionan un poco el francés, pero lo que más visitaron seguramente, y a tenor de los resultados, fueron los cabarets. Eso casi seguro. Su padre había pegado un golpe de timón y había dicho, tengo 40 y pico años, 9 hijos, mi mujer y estos están casi, digamos, pasándolas muy mal, me han salido un puesto en San Juan de Puerto Rico, me voy para allí de abogado. Y el pobre hombre tuvo tan mala suerte que lo que pilló no fue la fortuna. No todos los que iban a América a hacer las Américas, como así se llamó, volvían. Volvió, el pobre, con una tuberculosis que a su vuelta de Sevilla duró muy poquito y murió. Una vez muerto su padre, estos hermanos tampoco tomaron el timón de la familia y es cuando se van a París. A la vuelta o antes de haber ido a París, todo lo que se le había ocurrido a nuestro Antonio era, para ganar una perrilla, haberse metido de artista, de actor de teatro. Pero claro, no debía tener grandes facultades. Y es que es curioso que este señor luego diera tan buenos resultados y una poesía tan asombrosa como la que dio, y sin embargo que fuera un manazas, por así decirlo, en otros muchos aspectos de la vida. Y en el teatro le pusieron de meritorio, de lo cual él también llegó a no a jactarse, sino a tener el rasgo de humildad de decirlo y decir, ¿recordáis aquel que sujetaba la cabeza del protagonista en la obra tal? Dice, uno de ellos era yo. Como meritorio. En París conoce pues a Rubén Darío, a Juan Ramón Jiménez, que era muy joven, porque aunque modernista ya sabéis que en edad era un poquito desplazado. Y allí estuvo hasta los 24 años. Luego se vuelve a Madrid y tampoco pica por aquí, pican algunos artículos de prensa, como solían hacer todos, pero nada. Y vuelve a París ya cuando tenía 27 años, una segunda vez,
y se trae de allí a su hermano Joaquín, al que algunos llamaron el viajero, que después de haber estado por las Américas volvió con una mano delante y otra detrás y enfermo también. Él entonces ya había escrito algo, un libro de poemas, el primero que podemos o que aparece, que es Soledades. Que había escrito entre los 24 y los 27 años. Y poco después, al parecer, por el resultado favorable que había tenido, lo amplía y hace otra edición de este mismo con otro añadido que él llama Galerías. Soledades y Galerías. Mientras tanto, ha sacado, digamos, el título de maestro de magisterio, y cuando va a las oposiciones a ver qué le quedaba para escoger, no debía tener muy buen número porque tuvo que escoger entre las últimas, y entre las últimas estaban Soria y estaba también, me parece que era Baeza o Úbeda. Una de las dos. Total que por aquellos días los hermanos Álvarez Quintero, que ya sabéis que eran aquellos dramaturgos costumbristas, estrenaban una obra sobre andalucismo, El genio alegre. La vio Antonio y no le gustó nada. Y entonces dijo, pues si eso es Andalucía, o así la ven, dice, yo no me voy allí y prefiero la seria y adusta Soria, la ciudad de las capitales de provincia seguramente más pequeñas de aquella época, con solo 7.000 habitantes. Soria, que él nos la rescataría, nos la sublimaría y nos diría cosas y versos preciosos de Soria, y vamos a ver cómo le va. Dice, Soria le cambia. Si le quedaba alguna todavía de su menguante modernismo, le quedaba algo, en Soria se le cura, por así decir, la enfermedad modernista, sin que fuera una enfermedad. Y pasa de la forma privativa y majestuosa en el modernismo al contenido, al fondo, a lo esencial. En 1907 se cierra la pensión donde estaba y tiene que ir a otra pensión. Una pensión donde conoce allí a una niña de 13 años, llamada Leonor, que era la hija de la dueña de la pensión. Esta niña, cuando él ya tenía 32 años, le deslumbra, con la belleza de la adolescencia de esa niña, él se queda obnubilado, se enamora, vamos, un flechazo impresionante. La historia no ha sido, no ha castigado, digamos, esta diferencia de edad, porque en aquel tiempo las niñas se casaban muy tempranamente. La edad legal para casarse eran los 15 años. Entonces, él se da cuenta de que también ha causado impacto en la niña, se entienden perfectamente, sin ocultar nada, y de acuerdo con la madre se promete la niña a Antonio y dejan pasar los 2 añitos hasta que ella tuviera los 15 años para casarse. Ella resultó ser no una esposa inmadura, sino una esposa ilusionada, fervorosa con su marido y muy atenta a su producción y a su obra, participando con él en aquello en que podía. Acostumbrado a su educación en la institución libre de enseñanza y el contacto con la naturaleza, que era una de las cualidades de aquella enseñanza, viaja por el norte de Soria conociendo pues Urbión, los picos de Urbión, donde nace el Duero, y también la Laguna Negra, que luego cogería él para hacer su poema más largo, La tierra de Álvar González. Vamos a ponerla ya aquí. Tierra de Álvar
González. Precioso poema y que casi seguro que os lo voy a leer en el vídeo siguiente. Allí, estando en Soria como maestro, recibe una beca para perfeccionar su francés y se va con Leonor, con su mujer, Leonor con su jovencita mujer, se va a París. Y allí pasa pues lo que muchas veces ha pasado en la historia, porque el desconocimiento de lo que era la enfermedad de la tuberculosis y cuáles eran los focos principales donde se daba este bacilo, que eran precisamente los lugares hacinados e insalubres de las grandes ciudades donde proliferaba. Y las personas que no habían tenido contacto con este bacilo levemente para haber hecho, digamos, ¿cómo se dice? Defensas contra él, que sí se pueden hacer, y les pillaba de golpe, pues enfermaban. Este fue el caso seguramente de Leonor, que acostumbrada al aire frío pero puro de Soria, al meterse en París contrajo esta enfermedad y al poco tiempo le sobrevino el primer síntoma, que era la hemoptisis, aquellos toses y esputos con sangre que les alarmaron totalmente. Vuelven a Soria por indicación de los médicos, pero fallece al poco tiempo, a los 2 años, en 1912, sin ver la pobre la aparición de la obra que le venía entusiasmando de su marido, que era Campos de Castilla. Entonces quiere dejar el escenario que tanta ilusión y tanta nostalgia y al mismo tiempo tristeza le evocaba de Soria, y pide que le trasladen a Madrid. Pero claro, Madrid, en los traslados en España, es lo más difícil, lo más solicitado, y solamente si tienes muchos méritos o muchos puntos puedes llegar allí. Y le dan Baeza. Baeza, que ya sabéis que es un pueblo de Jaén. Allí él sigue ejerciendo de maestro, pero su temperamento ya temperamento no, su carácter, el temperamento se nace y se sigue con él hasta la muerte. El carácter se agria, se hace aburrido, triste y también indignado con su destino. En Baeza se toma algún respiro caminando, porque eso sí, le gustaba caminar. ¿Pues por dónde? Pues por los famosos cerros de Úbeda, que es la ciudad que está al lado, que separa por unos cerros, unas pequeñas alturas entre Úbeda y Baeza. Y aquí se distrae o trata de distraer su espíritu dolido, metiéndose o estudiando las formas de las que fue Forofo, su padre, de las producciones de canciones de folclore andaluz. Y hace ahí otro librito de poemas, el de Nuevas Canciones, sobre folclore, diríamos. Entonces decide subir un escalón en la docencia y pasar del maestro nacional que llamaban entonces, del que tengo el gusto de pertenecer yo, al de licenciado en Filosofía y Letras, y estudia por libre, es decir, sin clases presenciales, a distancia, como diríamos hoy, entre el 15 y el 18 para sacarse la licenciatura. Las malas lenguas, como ya tenía fama de no ser muy estudioso, dicen que le medio regalaron, pero bueno, no seremos nosotros los malos que le dejemos mal a nuestro Antonio. Y sí, le sacó este título y entonces ya podía enseñar en institutos de secundaria, como diríamos hoy. Y pide y le dan el Instituto de Segovia, que ya sabéis que es esa capital que está al norte
de Madrid y que solo con saltar la Sierra de Guadarrama ya caemos en ella. Ya había tren a Segovia y él desde Segovia pues todos los fines de semana se iba a Madrid y para su baldón profesional parece que muchos lunes le pillaban en Madrid. ¿Y dónde está don Antonio? Pues no ha venido todavía. Que no dice mucho en su favor. No obstante, su fama como poeta había ido increciendo. Antonio tuvo la virtud, la gran cualidad de una manera fácil, impactar con el alma lírica española. Y esto le abrió los caminos no ya de su filiación política, que era claramente republicana, sino de toda España, de forma que en la Real Academia se piensa en él y se le hace miembro de la Real Academia, cosa que él nunca había pretendido y además nunca fue a tomar parte. No sé si es porque le parecería excesivo o no merecido o porque para él no tenía ninguna relevancia. En 1928 aparece una dama, una tal Pilar de Valderrama, que era una dama poco poetisa, metida en los círculos literarios y cultos de Madrid, que prendada de la producción y de la personalidad de Machado, viaja a Segovia ¿a qué? A por él. Sí, a cazarlo. Se lleva cartas de recomendación para Antonio y contacta con él. Esta señora, que era muy, ¿cómo diría yo?, fría, calculadora. Su relación con Machado parece ser que nunca fue totalmente intimista y que, o sea, afectiva, de un enamoramiento real para ella, pero sí para Antonio. Antonio se entusiasmó y se enamoró de ella y nos lo trasluce en sus obras mediante la creación de una persona al estilo de los platónicos antiguos, a la que llama él Guiomar. La figura de Guiomar. Le escribe poesía, les lee cartas, etc. Llega la República en el año 31 y él, un fervoroso republicano, allí en Segovia, toma la batuta y es uno de los que sale al balcón con la bandera republicana a proclamada la República. Tomó parte política muy decidida. En la República, pues se le pone de cara y le dan una plaza de profesor de francés en uno de los institutos madrileños, lo que él quería. Sigue en secreto, es decir, sin una manifestación totalmente social, con Guiomar, con Pilar. Y en esta temporada, un poquito ya más descentrado para hacer poesía intimista suya, se dedica con su hermano a hacer teatro y produce varias obras de teatro. Reduce la poesía, pero al mismo tiempo él no podía dejar su nivel profundo y crea dos personajes que son un poquito como los trasuntos de él, de su propia persona. Los dos son docentes y a los dos aprovecha para hacer sus meditaciones de tipo social, afectivo, etc. Que son Juan de Mairena, personajes creados, bueno, ya hemos dicho uno que ha sido la Guiomar, por Pilar
ese amor dudosillo. Y Juan de Mairena y otro, Abel Martín. Al igual que Valle Inclán había hecho su Marqués de Bradomín y otros habían hecho sus personajes, pues él hizo estos dos personajes y anteriormente la Guiomar. Llegada la conflagración triste de la Guerra Civil en el 36, toma partido furibundo por la República contra los que él denominaba fascistas y hacen lo posible por sacarle de Madrid, donde se supone que iba a haber pues mucho jaleo, y pasarle a otras partes que estuvieran bajo la República, bajo la izquierda, pero más calmadas en aquel momento. Y entonces lo llevan a Valencia, y allí en un pueblo de cerca de Valencia, en Rocafort, allí se instala con su familia, con su madre, hermanas, etc. Más adelante, recrudeciéndose la contienda, sale hacia Barcelona y aquí reside también durante una temporada en el Hotel Majestic, y hasta que llega ya el momento en que la parte republicana se ve perdida, abocada ya a la derrota, y él sale, como tantos otros, con miles de españoles, camino de Francia. Una huida dantesca. Quien no tenía vehículo o no podía hacerlo por tren, por supuesto, incluso andando, y una cola enorme para cruzar la frontera. Ayudado de algún amigo que tenía relaciones con Francia y todo esto, logró pasar hasta Cervere y en Cervere coger el tren y irse a un pueblo del sur francés, Collioure, donde murió a muy poquito tiempo de estar allí, en febrero del 39, cuando quedaban todavía unos meses para acabar la guerra civil. En su vida, a pie, había cogido en una cajita de madera, había cogido tierra española. Poeta sentimental y emotivo hasta el final, llevaba aquella cajita de madera como su más preciosa pertenencia. ¿Para qué? Cuando le llegara la muerte, que él seguramente preveía cercana, quería que le enterrasen con aquella tierra, con tierra española. Y allí todavía está el sepulcro de Antonio Machado, juntamente con el de su madre, que la pobre había sentido más pena que predilección por este hijo suyo, y había dicho en algún momento que estaba dispuesta a vivir todo el tiempo que viviera Antonio para ser su guardia y su protección, y al poco tiempo de morir Antonio, murió ella también, y se les enterró allí juntos en el mismo cementerio. Su hermano Manuel, que había optado por el bando contrario desde Madrid, acude rápidamente a Collioure, pero ya solamente para comprobar y manifestar que efectivamente había muerto allí. Antonio Machado, durante la primera fase de la posguerra, fue segregado por alguna facción, como diciendo, de este no tenemos que hablar, pero no tuvieron ningún éxito, porque la gran poesía, el gran espíritu de Antonio Machado caló en todos los españoles de cualquier bando que fueran, y en los libros de literatura de la posguerra aparecía ya Antonio Machado al lado, pues, de Valle Inclán, al lado de los grandes. Cuando yo estudié el bachillerato, que se puede decir no exactamente la posguerra, pero casi,
Antonio Machado era uno de los pesos fuertes que había que estudiar porque era muy probable que te cayera alguno de sus textos en el comentario de texto y entonces tendrías que hacer un bosquejo de su vida, de su obra, etcétera, etcétera. Y siempre ha sido desde entonces un inspirador de lo mejor de la producción poética de la posguerra y hasta nuestros días. Este sevillano de vida entre fácil primero, rota, deshecha por la muerte de aquella esposa angelical que tuvo y con un triste fin en el destierro, pero que nos ha dejado una poesía intimista y maravillosa. En fin, solo te voy a decir ahora, todo esto lo he cogido, pues, por supuesto, del Google y de recuerdos y de todo, ¿no? Un poquito. En el libro en que sigo solo hace esta pequeña referencia que nos va a servir un poquito de resumen de todo lo dicho. Dice vida y personalidad. Antonio Machado nace en Sevilla en el 75, es decir, ven, acuérdate si quieres que es fácil, que son 25 años, un cuarto de siglo para llegar al 2000. Pasa su juventud en Madrid, y reside unos meses en París, en varias ocasiones. Algún tiempo después gana la cátedra de lengua francesa en el Instituto de Soria, y permanece allí 5 años. Dice, allí me casé, allí murió mi esposa, cuyo recuerdo me acompaña siempre. Dice el poeta. Al abandonar Soria, residió en Baeza, luego también en Segovia y, por último, en Madrid, tal como hemos dicho. La muerte le sorprende al huir en Francia en 1939, último año de la guerra, y muere en febrero. Fue un hombre de vida sencilla y solitaria. Su obra, profundamente seria, refleja la honda gravedad de su temperamento. Y el resto de la poética, juntamente con algunos fragmentos de sus obras, lo dejamos para el vídeo siguiente, que en este creo que ya te he dado bastante dolor de cabeza, quizás. No lo sé, ojalá que no. Hasta ahora.